Buenas noches. Como todos los lunes a esta hora, comenzamos Palabra de Honor, que se transmite también los días martes a las 16. Con Eduardo hemos invitado a un fiscal de instrucción, el doctor Guillermo González, que es fiscal del primer distrito y primer turno. Queremos hablar de un tema que nos preocupa especialmente, que es el tema de los cortes de tránsito, las movilizaciones, los piquetes, como se llama habitualmente. Queremos escuchar su opinión. Bueno, si quedara algún tiempo, también podríamos hablar algo del Código Procesal Penal, pero no sé si va a haber tiempo para tratarlo. Bueno, magnífico. Tenemos 2 bloques de 8 minutos, así que quizás pueda que cerca en el segundo haya tiempo. Los invitamos entonces, lo demás del formato es lo habitual, mi editorial, el invitado, la editorial de Eduardo y luego mi última columna, La ciudad que queremos. Adelante pues. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Muchas cosas creo que van a cambiar en la Argentina y ya casi le diría que están cambiando. Ya hemos visto el comienzo de nuevas situaciones que hasta hace poco no eran previsibles. Parece ser que el solo hecho de haber sido elegido un nuevo presidente, esto significa que ya otras instituciones de la República empiezan a ver las cosas de otra manera y empiezan también a operarse cambios en ellas. Quedan muchas asignaturas pendientes, hay muchas cosas que resolver. El nuevo presidente va a recibir un país en un estado realmente muy preocupante, no solo en lo económico, sino en lo social, en lo institucional, etcétera. De manera que va a tener, si quiere hacer las cosas bien, que introducir cambios que no se podrán hacer de un día para el otro, pero hay que empezar desde el primer día. Una de las asignaturas pendientes es la recuperación de la concordia. Los argentinos hemos estado separados estos 12 años por una profunda grieta que nos ha dividido en 2 sectores prácticamente enfrentados entre nosotros, con un nivel de intolerancia y, como se dice actualmente, de crispación realmente preocupante. De manera que creo que una de las principales cosas es esto. Y para esto es fundamental, para lograr la armonía tiene que haber justicia. Es decir, sin armonía no hay paz interior. Y el afianzamiento de la justicia, que es un mandato del preámbulo de la Constitución, debe lograrse garantizando a la justicia una independencia total. Es decir, la justicia no debe estar de ninguna manera subordinada a otro poder político, ni recibir ni órdenes, ni insinuaciones siquiera de ellos. De manera que esto para mí es importante. Ya hemos visto, por ejemplo, que la Corte ha dado varias muestras de independencia en fallos que ha tenido. Hace pocos días ha tenido un fallo importante en orden a la composición del Consejo de la Magistratura, que a través de la ley el Congreso se había apartado de lo que dice la Constitución de cómo debe conformarse, y la Corte ha dicho claramente que hay que cumplir al pie de la letra la conformación que la Constitución prevé. Una Cámara también ha derogado una ley que modificaba el sistema de subrogancias en el Poder Judicial. Y ha establecido que debe también ajustarse a las disposiciones constitucionales en orden a que tiene que ser un magistrado que esté en ejercicio y en fin, todos los recaudos que la Constitución prevé. Todas estas cosas son importantes. Me temo que puede ser que lleguen un poquito tarde, o mejor dicho, que habría sido bueno que algún tiempo atrás, porque son causas ya bastante antiguas, hubieran sido resueltas de esta manera, porque nos habríamos evitado varios problemas judiciales serios, es decir, nombramiento de jueces subrogantes que estaban manifiestamente adheridos al gobierno, un Consejo de la Magistratura que ha sido utilizado por una mayoría circunstancial impuesta a través de esta ley inconstitucional para poder manipular a los jueces, para poder perseguir a los jueces que no fallaban de acuerdo al gusto del gobierno, o por el contrario,
para poder quitarle la molestia a los jueces, a aquellos que eran investigados y que estaban vinculados a ellos. Es decir, todo esto es importante. La reconciliación va a lograrse con justicia. La senadora por Córdoba, Norma Morandini, la vez pasada hizo unas declaraciones reivindicando precisamente la necesidad de la reconciliación, del reencuentro. Y el diario La Nación sacó un editorial sobre la base de estas declaraciones de la senadora Morandini, avanzando un poco más en el tema y sobre todo refiriéndose a la cuestión de los juicios por crímenes de lesa humanidad que en la justicia se están llevando. La senadora Morandini protestó porque dijo que se habían interpretado sus declaraciones de una forma diferente de la que ella les había dado. Es decir, ella dijo que la reconciliación era entre nosotros y no con aquellos que habían cometido crímenes de lesa humanidad. Yo creo que en esto hay que ser prudente cuando uno interpreta las declaraciones de otro para no incurrir en estos problemas de que le está dando un sentido que la persona no quiso darle. Ahora bien, yo creo que, por supuesto, dijo también la senadora Morandini que ella no está de acuerdo con la finalización de los juicios, como alguien puede haber dicho por ahí, y creo que no es lógico. Tienen que seguir los juicios y terminar, pero seguirlos de acuerdo también a las normas procesales y dándole a todos los acusados los derechos y las garantías que la Constitución y el Código Penal prevé, porque de otra manera no estaríamos aplicando el principio de igualdad ante la ley. Yo creo que este tema de los delitos de lesa humanidad hay que verlos también desde una perspectiva distinta del relato que desde que la familia Kirchner llegó al gobierno empezó a querer introducir en la sociedad. Yo les recuerdo que el problema del terrorismo, el problema tanto del terrorismo de las bandas subversivas como del terrorismo de Estado, de la dictadura militar, comenzaron muy tempranamente en los años 60 con grupos terroristas que a fines de los 60 empezaron a llevar adelante acciones violentas con muertes, con explosiones, con destrucciones, etcétera, con robos. Ya en el año 1967, antes de que esto ocurriera, Eduardo Luis Duhalde, que en este gobierno fue secretario de Derechos Humanos, hizo unas declaraciones realmente preocupantes. Todavía no conocíamos que existía, o que iba a existir, si no existía hasta entonces, una agrupación terrorista que se llamaba Montoneros. Y en ese momento, Duhalde, hablándole a los historiadores que no estaban dentro de la corriente historiográfica a la que él adhería, una frase que fue una amenaza abiertamente. Las que tenían que tener cuidado, les dijo, de las tacuaras de los montoneros que se ciernen amenazadoras sobre su presente. Es decir, ya les estaba amenazando. Era un anticipo de que se estaba armando este grupo montonero para iniciar el terrorismo en la nación argentina. Obviamente que el terrorismo ejercido desde el Estado es mucho más grave, por eso se llama terrorismo de Estado y tiene una gravedad mayor. Pero cuidado, el hecho que un delito sea más grave que otro no significa que el primero no es delito o debe ser pasado por alto. Es lo mismo que si yo dijera, es más grave violar, torturar y matar que violar y torturar y no matar. Obviamente que es más grave, pero eso no significa que a quien tortura y a quien viola no hay que juzgarlo y condenarlo porque no mató. Es decir, todo terrorismo de Estado o no de Estado es un crimen monstruoso y es un crimen de lesa humanidad. La represión empezó con Perón. Perón siendo presidente de la Nación, cuando se produjo en 1974, en enero del 74, el 19 de enero exactamente, la toma de la guarnición de Azul por parte del ERP, con asesinato de varios conscriptos y de varios militares de baja graduación, soldados, el general Perón, que era presidente, salió en televisión vestido con su uniforme militar y tuvo palabras durísimas. Llegó a decir que esperaba que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República. A partir de allí empezó a conformarse dos grupos de represión ilegal que se llamaron la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, y el Comando Libertadores de América. Ahí empezó la represión ilegal. Ahí empezó el terrorismo de Estado. Luego de la muerte de Perón, su viuda
que era vicepresidenta, se hizo cargo y dictó un decreto en el cual ordenaba neutralizar y aniquilar el accionar de los grupos subversivos que estaban actuando en la provincia de Tucumán. A lo que Ítalo Luder, que la sucedió luego como presidente provisional, extendió a todo el territorio del país. De manera que ahí empieza la represión. No digo que esta sea ilegal porque estaba hecha a través de un decreto y no necesariamente tenía que serlo. Aquella de los Libertadores de América y de la AAA fue manifiestamente ilegal. Cuando Alfonsín llegó al gobierno, promovió el juicio de las cúpulas militares, pero también al juicio a las cabezas de los grupos subversivos. Mario Firmenich, les recuerdo, fue condenado a través de un juicio a 30 años de prisión. Pero cuando llegó Menem creyó que había que pacificar el país a través de un indulto. Dictó un indulto para ambos, para los terroristas y para los militares que cometieron delitos de lesa humanidad. Luego el Congreso dictó incluso una ley de amnistía. Ahora, cuando vino Kirchner, empezó ya a resucitarse la memoria sesgada. Se reabrieron heridas que ya se estaban cerrando, porque con la verdad que no sé si los indultos y la amnistía son justos, no están hechos para hacer justicia, sino para pacificar. Pero lo que sí es cierto es que ya había empezado a atenuarse el enfrentamiento y la pasión que habían despertado estos crímenes de uno y otro lado. Había empezado a pacificarse el pueblo argentino. Lamentablemente Kirchner refregó esta herida hasta que le reabrió, y para colmo lo hizo tergiversando la historia, tergiversándola a su conveniencia. Nada tenía que ver con su pasado, porque él jamás se había ocupado de la defensa de los derechos humanos, pero esto le pareció un buen negocio y hizo una historia, construyó un relato a su conveniencia. Hasta se modificó el prólogo de el documento de la CONADEP, Nunca Más, que había redactado Ernesto Sábato, y Eduardo Luis Duhalde, ya ocupando ese cargo de secretario de Derechos Humanos, dijo claramente: esto es la política fijada por el presidente. Ni que hablar de Eve de Bonafine, que inmediatamente también se adhirió a ellos y logró grandes beneficios económicos que terminaron en un gravísimo delito, como fue la administración de sus famosos sueños compartidos con Schockländer. Para tergiversar la historia hasta se adulteró la lista de desaparecidos. Fíjese que llegó a incluirse a los guerrilleros que habían muerto en el ataque al Regimiento de Infantería de Monte Formosa, que se hizo el 5 de octubre de 1975, bajo un gobierno democrático. Se indemnizó a las familias como si hubieran sido héroes, habían atacado y matado gente, y se creó hasta un Ministerio de la Verdad. Yo creo que también la Corte hizo lo suyo, porque la Corte se inclinó en favor de mantener el indulto a los subversivos, pero no a los militares. Con lo cual hizo una interpretación muy equivocada, a mi juicio, de lo que es el Protocolo de Roma. Porque el Protocolo de Roma tipifica el delito de lesa humanidad como aquel que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Dígame usted si los ataques que hacían los terroristas no se ajustaban a esta definición. Además, hizo que los delitos fueran retroactivos, y el Protocolo de Roma dice que son imprescriptibles, pero no retroactivos. Al contrario, afirmando lo que dice el artículo 18 de la Constitución, el artículo 24, inciso primero del Estatuto de Roma dice: nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. Yo creo que la reconciliación es indispensable. Para ella la justicia tiene que actuar, pero tiene que actuar de manera pareja, porque justicia que no es pareja no es justicia. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Tal como les adelanté, el invitado de hoy es el doctor Guillermo González. Es fiscal de instrucción del primer distrito, el distrito número 1. Me explicaba él recién que la ciudad de Córdoba, desde la perspectiva del Ministerio Público, está dividida en 4 distritos. Y el distrito número 1 abarca todo lo que es el área central de la ciudad, del río hacia el sur, Nueva Córdoba, y bueno, se extiende incluso hasta parte de Alberdi. Doctor, bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor, al programa, y sea indulgente con nosotros si algún día caemos en sus manos. Por aquello que decía el Quijote cuando le aconsejaba a Sancho, acuérdate que no es mejor la fama del juez severo que la del juez indulgente. Doctor González, hablando en serio, la intención, como yo le expliqué cuando lo llamé, de tenerlo aquí, es hablar sobre un tema que hoy está preocupándonos de nuevo, mucho a los cordobeses, que es esta escalada que ha hecho el Sindicato de Empleados Municipales, que se suma a un montón de grupos más, que diariamente, y a veces 2, 3 y 4 veces al día, cortan las calles, detonan bombas, queman cubiertas, es decir, a veces provocan daño a edificios públicos, privados, monumentos, etcétera. Los otros días salió en La Voz del Interior un artículo interesante sobre este tema, analizando la gravedad que ha alcanzado nuestra ciudad, y había unas declaraciones suyas donde usted decía que a juicio de muchos juristas, había un conflicto de derechos allí, había 2 derechos que estaban en contraposición. ¿Podría explicarnos bien qué alcance tiene eso? Sí, cómo no. Mire, primeramente me gustaría decir que no voy a adentrar mucho en un conflicto específico, como puede ser, por ejemplo, el sindicato de los empleados de la municipalidad, por una razón muy simple, porque siendo yo fiscal en el Distrito 1, es muy posible que sea en algún momento llamado a resolver alguna parte de ese conflicto, entonces no resultaría atinado que yo me expidiera de ese formulario. No le pedimos eso, le pedimos que hablemos en términos generales. Quería aclararlo, pero en términos generales sí, porque además es realmente interesante y porque nos debemos, me parece, como sociedad Córdoba, una discusión profunda y un debate con un sinceramiento respecto a qué tratamiento le vamos a dar a este conflicto. El tema excede totalmente a la labor del Ministerio Público, que es a quien yo represento en este momento, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esto, cuando yo le decía conflicto de intereses, o como usted leía en la nota conflicto de intereses, estamos hablando de que hay determinados derechos que son, los, como ustedes bien conocen, los llamados derechos fundamentales, ¿no? O los derechos humanos, que tienen distintas categorías y que están reconocidos básicamente en la Constitución. Para hacerlo lo más claro posible, sobre todo para que lo entiendan claramente el televidente, le voy a decir que, por ejemplo, cada vez que hay una movida de este tipo, un piquete, un corte, una manifestación, como principio, para empezar, tenemos una colisión de 2 derechos. Por un lado, el del ciudadano que quiere, pretende y tiene derecho a manejarse libremente, a concurrir al trabajo, a no perder el presentismo, a no llegar tarde o a simplemente ir a su casa, porque tiene el derecho de transitar libremente por el país que habita en su carácter de ciudadano. Y por otra parte, también la Constitución, en otra categoría de derechos fundamentales, le ha garantizado a los trabajadores, por ejemplo, la posibilidad de agruparse como sindicato y la posibilidad de hacer expresiones, de hacer peticiones, de hacer expresiones populares. Después vamos a ver que hay una diferencia entre determinadas expresiones populares más o menos momentáneas
o de gente que está en una situación muy extrema de pobreza o de condiciones de indigencia, que la misma ley ha contemplado que eso no llegaría, sería atípico, no llegaría a ser un delito. Perdón, doctor, Sí. permítame una pequeña interrupción. ¿Cómo no? Explíqueme dónde en la Constitución están consagrados, por ejemplo, el derecho a cortar calles, a impedir a otros ejercer un derecho constitucional, a detonar explosivos o a quemar cubiertas. ¿Dónde está? Porque yo no lo he visto ni en la Constitución ni en ninguna ley. No, no está previsto como tal los actos que usted está diciendo. Lo que sí está previsto es organizarse, juntarse y expresar popularmente. Esta es una ¿Dónde mirada... está perdón, organizarse, eso es un derecho de todos también, está en el artículo 14. Exactamente. Por publicar eso, sus ideas por la prensa, exactamente, ¿no es cierto? Pero eso sí. no implica que tenga que estar atropellando derechos ajenos. O sea, a mí siempre me enseñaron, que soy médico, que el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Claro, por eso cuando colisionan dos derechos, es cuando es más difícil muchas veces hacer un acto de justicia, que sería dar a cada uno lo suyo. ¿Y cuál prevalece cuando colisionan dos derechos? No tiene por qué prevalecer uno y otro. Lo que no tiene por qué prevalecer uno sobre Pero el ahora otro. está prevaleciendo de hecho Hay que el de armonizarlo. ellos, no el de 1,5 millones de personas. Está bien, eso es una opinión suya y yo se la respeto. ¿Pero no está bien? prevaleciendo cuando cortan las calles? No necesariamente. Quiero decir que la mirada a esto tiene que ser bastante flexible. Porque fíjese usted una cosa. A veces lo que uno hace en el accionar, en los hechos concretos, es tener una mirada en búsqueda de pacificar. Usted decía muy bien en su editorial, hay una diferencia. Usted dijo en su momento recién, muy interesante en el editorial, lo que dijo, que el Congreso a través de una ley, se había puesto en contraposición al espíritu de la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, a través de una ley había permitido cosas que... ¿Por qué? Porque la ley es el derecho. En cambio, la dogmática de la Constitución son los valores. Y siempre el valor justicia debe prevalecer sobre el derecho, que es un Doctor, pero seamos concretos. camino. ¿Cómo Les voy a ser muy soluciona concreto, usted si el me deja decirlo, se lo voy a decir muy concretamente. Hay una... es decir, hay prioridades. Usted no se puede detener en que la ley prevé que cortar una calle es delito, que sí es cierto que cortar la calle... Artículo 194 del Código Exactamente, Penal. por eso Está usted no se clarísimo. puede... No está tan clarísimo. Mire, ¿lo Está leemos? clarísimo que hay un... No, si lo conozco. El que impidiera, estorbara o entorpeciera el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire. ¿No es claro? Sí, está clarísimo. A ver, yo no sé si usted quiere opinar o quiere preguntarme. Las dos cosas. Bueno, entonces pero usted déjalo opine y déjeme a mí redondear. darle Invitamos a mi conversar explicación. Vamos a conversar. Yo podría compartir o no compartir lo que usted está diciendo, ¿está bien? Pero déjeme terminar de armar una idea, Bueno. ¿está bien? Entonces, lo que yo le quiero decir es esto. Si usted está tomando una foto, cuando usted tiene que ver un video, usted tiene que ver una película, nosotros lo que tenemos que fijarnos como sociedad, por eso digo que va más allá del Ministerio Público, yo le voy a hablar de cosas que a mí me exceden en lo que hace a mi incumbencia y a mis facultades legales. Si yo me fijara solamente en ese artículo del Código, entonces yo tendría que ir a hacer lo que muchas veces hacemos en estos conflictos, es que hablamos, identificamos, lo hacemos a través de la policía, identificamos a alguno de los líderes y le decimos, déjame pasar aunque sea una línea de autos, no me cortes toda la ruta, no me cortes toda la calle, para que no se vea, una cosa es ver menguado un derecho, otra cosa es verlo totalmente obstruido. Entonces eso se hace y se logra muchas veces. Hay veces que no. ¿Qué es lo que se pone encima? La pacificación. Nosotros esta gente tiene el derecho constitucional de expresarse y de peticionar y lo tiene que hacer. Ahora, en los excesos es donde tiene que actuar la policía. Es decir, una cosa es, yo puedo expresar libremente mi idea. Lo que yo no puedo hacer es arrojar piedras, romper violar las el vidrieras Código del Penal, centro, sí. etcétera. Impedir el ejercicio de un derecho constitucional y violar el Código Penal. Porque usted me dice, abrir un espacio para que pasen. El que entorpeciera el normal funcionamiento de los Por eso le estoy transportes, hablando de menguar. Esta mirada... ¿está entorpeciendo?
Sí, exactamente. ¿Y por qué no promueven porque acción tampoco penal, podría, entonces? porque tampoco. ¿Por qué no, la obligación de ustedes no es aplicar el código y cuando alguien comete un delito promoverle acción penal y sobre todo liberar a 2 millones de personas que damos vuelta en esta ciudad y que nos vemos todos los días impedidos de ejercer nuestros derechos? Mire, doctor, le voy a explicar. Si usted me presta atención, lo va a entender porque no es difícil. Si usted me presta atención y me deja hablar, lo va a entender muy bien, aunque podría, por supuesto, no estar de acuerdo. Vamos a hacer una cosa, ahora nos avisan que hay un corte, lo dejamos para el próximo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Doctor. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Seguimos con el doctor González, lo seguimos escuchando, doctor. Sí, le decía que hay que armonizar. Armonizar es no confundir el objetivo con el método. Usted recién me habla de método, usted me habla de instrumento, que la ley dice tal cosa. Nosotros tenemos que afianzar la justicia, eso es un mandato constitucional. Afianzar la justicia significa ser flexible en estos casos. Cuando hay colisión de intereses, se flexibiliza desde los dos lados para dar soluciones que intenten hacer algo equitativo. En este caso, aplicar solamente un artículo del Código Penal puede resultar inequitativo, porque no se acepta la expresión popular que tienen los grupos trabajadores que está consagrado por la ley. Ahora, yo te hago una pregunta, doctor. Una alternativa que contempla los dos intereses es que la gente haga todas las reuniones que quieran en lugares preparados para ello, por ejemplo en Córdoba en el Parque Sarmiento. Decirle, señor, usted quiere hacer una manifestación, hágala en la Avenida del Dante. Le cortamos el parque a ustedes, llevamos la televisión al parque, así que ustedes van a tener la propaganda necesaria, pero no están interrumpiendo el libre tránsito de la ciudad. ¿Y si lo hace lo mismo? No, pero si la justicia o el Poder Ejecutivo sugiere esa solución y no la aceptan, ya la cosa es distinta. ¿Y si ya está no la sé si a prohibición? vos te interesa esa alternativa. Sí, totalmente. Esa es una entre otras que pueden hacerse también. Esto tiene que ver por ahí con un auténtico código de convivencia que tendría por ahí que contemplar esta situación. Es más integral la cosa. Es más integral la cosa. Esto no se puede... Faltas, contravenciones, no delitos. Sí. No habla de delitos el Código de Convivencia. Es muy claro eso, no estoy diciendo eso. Y entonces no lo podemos solucionar con él. Salvo que usted ponga multa, pero ya no es cuestión de la justicia, sería cuestión del Poder Administrativo. No, es que le estoy aclarando desde un comienzo que esto nos excede totalmente la justicia. ¿Pero por qué este nos tipo de excede, problemática? doctor? Si es una cosa tan clara, alguien comete un delito. Yo le pregunto, otro principio constitucional, igualdad ante la ley. Si yo quiero protestar porque estoy enojado con mi vecino y me voy con un grupo de amigos de Corto Colón y General Paz, ¿me lo permiten? O porque mataron las ballenas en los mares del sur, ¿me permiten? ¿Está bien? ¿Lo puedo hacer? Es exactamente lo mismo. Ajá, y si lo hacemos todos, entonces... El tratamiento se da igual. Y si decidimos todos ejercer ese derecho, ¿en qué se convierte esto que ya es un caos? Y sería como si todos se pusieran de acuerdo para delinquir o todos se pusieran de acuerdo para transgredir determinada norma. Es algo que no está en la realidad. Entonces, si alguien no castiga que al que transgrede y viola una norma, eso va a ocurrir. Está ocurriendo ya porque todos los días hay 2 y 3 cortes. Exactamente, porque la mirada suya, a la cual respeto totalmente, usted lo acaba de decir, para usted la solución es el castigo y no es lo que prevé la Constitución. ¿Y cómo que no lo prevé? El Código lo prevé. No, la Constitución ante los conflictos sociales no prevé el castigo. Con prisión de 3 meses a 2 años. Exactamente, doctor. Dentro de un ámbito donde se respete el derecho y donde se respete la justicia.
cuando existe una colisión de Yo creí que cometer un delito, aunque tú estuvieras, Claro, lo es lo que cometes usted cree. ejerciendo un derecho, es un delito y debe ser castigado. Y si no es castigado un delito, no hay justicia. Para mí es clarísimo. Ahora, si yo invoco una causa justa y cometo un delito, entonces usted me va a decir que hay un conflicto de intereses y de derechos que se contraponen. ¿Dónde está el derecho de cortar una calle? No existe. En cambio, el de transitar libremente está expresamente y textualmente consagrado en el artículo 14. Y tal vez usted está viendo algunos derechos y otros no lo está viendo. Es que pero veo lo que está en la Constitución, esto está doctor. absolutamente previsto. Veo lo que es está en la más, le digo, Constitución, doctor. cuando hablar de la colisión de intereses fundamentales lo hablan hoy, es una discusión que tienen todos los principales juristas del mundo. Yo no sé si usted ha leído Ferrajoli, Comanducci, todo el mundo habla de esto. No, es veo un cómo tema, actúan los países. no Y es los un países tema serios aislado, no permiten estas cosas. Yo no voy a... Viajo con frecuencia y no he visto nunca que alguien corte una calle y no venga la policía y los haga irse. Sí, yo no viajo mucho, la verdad, pero Sí, no me animaría a decir que este no sea un país serio por esa razón. No, un país serio ya es demasiado. Que la justicia no está en este punto actuando correctamente, sí. Lo Sí, digo. yo respeto digo. su opinión. Le Yo, aclaro que para no... mí las sí. cosas son tan claras como el agua. Alguien comete un delito que está expresamente establecido en el Código Penal, un fiscal tiene que promover. Le digo acción. más, si fuera tan simple como usted lo dice, casi que no harían falta fiscales, sería una cuestión de computadora. Si se da tal supuesto, se aplica una tecla y se aplica tal Lo dice solución. usted. Sería quizá No es así. sería quizá eficiente, ¿no? Insisto No es así. en lo que dije recién, lo que el fiscal está tratando de explicar, Prudencio, es un tema teórico, ¿cierto? Ahora, la propuesta mía... No, discúlpeme, ingeniero, no es un tema teórico. Es precisamente las soluciones que intentan mover con los teóricos a los momentos prácticos, porque lo que está marcando el doctor es muy claro y es un problema de la realidad, no es un problema de la letra escrita, es un problema que se da en los hechos y yo lo entiendo a la perfección. Lo que intentamos buscar es solución para eso. Pero yo insisto que si se le da a la gente que no tiene otro medio para hacer conocer sus ideas, que ir a la vía pública, un lugar para expresarse. Sería sin una vía molestar alternativa, a la sería una vía comunidad. alternativa que podría Yo creo que en acercarse a las Londres soluciones. hay una plaza donde cada uno va, se sube a un taburete y dice lo que quiere. Pero ¿sabe qué también? Lo que sería interesante, por ejemplo, para hacer, digo, como una contribución a esto, es que las organizaciones se hagan cargo. Las organizaciones se tienen que hacer cargo al margen de la aplicación de la ley, del código, tanto del código de convivencia como el código penal. Yo le aclaro una cosa, más allá de lo que decía usted recién, doctor, que por ejemplo en este tipo de reuniones normalmente se cometen de los dos tipos de transgresiones, tanto de contradicciones al Código de Convivencia como al Código Penal. Digo, más allá de las responsabilidades que tienen que surgir en forma individual y que la policía debe actuar en el momento, como se llama, en flagrancia, las organizaciones que convocan deberían tener y hacerse cargo, ¿no es cierto? Y esto lo tenemos que armar antes. Cuando yo hablo de un código de convivencia en esto, no hablaba del cuerpo específico de normas de faltas y contravenciones que se está discutiendo en este momento, sino estaba hablando como una propuesta de ponernos de acuerdo a la hora de manejarnos de este modo, para que estas organizaciones se hagan cargo, por ejemplo, de todos los daños que resulten de esto. De modo tal que, le doy un ejemplo, un sindicato, un movimiento, una organización específica llama a una concentración de gente y en esa concentración se cometen este tipo de desmanes, bueno, independientemente de la responsabilidad penal o contravencional que pueda surgir y de la que nosotros actuamos, Surgen responsabilidades civiles. que surjan responsabilidades civiles para las organizaciones. Yo le aclaro una cosa, yo recién cuando le decía respecto a lo que usted manifestaba, yo no quise adoptar la situación cómoda, porque la situación cómoda mía, ¿sabe cuál sería? Yo me estoy poniendo un poco en el papel del Estado, Prudencio, porque si yo quisiera hacerla cómoda, diría, no, mire, yo estoy sentado en mi despacho y yo espero que la policía actúe. Y una vez que la policía actúe y me entrega el procedimiento, que de hecho lo hacemos muchas veces así, después yo imputo tal delito o imputo el otro delito, ¿me entiende? Ahora, la policía... Para cumplir lo que usted dice. Pero no quiero cargarle a la policía de este déficit que usted dice. Creo que es un déficit que tenemos nosotros como Estado y es un debate que nos debemos como sociedad, porque también está involucrado. En esta mesa no deja de estar involucrado la conducción de los sindicatos, por decirle. No es solamente un tema del Estado.
¿no es cierto? Yo de un sindicato tanto público como privado. Por eso lo que le quiero decir, para mí era muy fácil, cuando dice, el artículo del código dice esto, bueno, está bien, entréme un procedimiento de la policía y yo actúo en base a eso. La policía dice que ustedes les han dado instrucciones de no actuar sin la autorización de ustedes, que cuando ocurren estas cosas les comuniquen a ustedes y ustedes los van a instruir. No, eso me lo ha dicho comisarios de policía, sí, no bueno, el policía de la calle. Eso sería un desconocimiento de la ley. Por ejemplo, mire, le voy a decir, hace 2 semanas atrás que estuve de turno yo, estaba a cargo del procedimiento el comisario Silva y yo hablé claramente con él y le dije muy claro que no necesita ninguna orden de fiscal cuando hay un delito que se está produciendo en flagrancia. Es más, tiene la obligación, no le tiene que pedir permiso al fiscal, tiene la obligación de actuar y entregar el procedimiento. Bien. Pero si usted Lo me que está nosotros diciendo hemos que dicho, ese delito se puede contemplar porque hay un interés y porque los derechos que tienen de cometer delitos, entonces el policía no va a actuar porque sabe que le van a castigar a él. Y eso es lo que ha ocurrido varias veces. Bueno, lamentablemente se acabó el tiempo, así que tendremos que seguir en otra entrevista. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo. Buenas noches, muchas gracias. Su gentileza de venir a tratar este tema, que es un tema tan delicado, sobre todo para los viandantes, ¿cierto? Sí, las personas totalmente. que transitan por las calles de Córdoba. Muy amable. Gracias, buenas noches. Ibáñez Padilla Inmobiliaria. 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16. Teléfono 351-519-4544. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. El 22 de noviembre, antes de que terminara el día, cuando el candidato Scioli reconoció que había perdido, Mauricio Macri se convirtió en el presidente electo de la República Argentina. Y Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en la presidente saliente. ¿Cuál es la responsabilidad de un presidente electo? Es prepararse para que cuando asuma esté lo más capacitado posible. ¿Y cuál es la responsabilidad del presidente saliente? Son 3. La primera es la legitimización del presidente electo. ¿Qué significa esto? Significa que con sus actos hacer una comunicación oficial a la población que lo reconoce como legítimo presidente electo. La segunda de las responsabilidades es darle toda la información que el presidente electo requiera para el trasvasamiento de poder. Y la tercera es explicitar esa legitimización. ¿Por qué? Porque el presidente electo llega al poder únicamente con el primero de los 4 poderes que tiene una persona que ejerce el poder, que es el poder formal, el poder legal. Los otros poderes no los tiene, sin perjuicio de que después los adquiera o no, que son el poder de la fuerza, el poder del liderazgo y el poder experto. De manera tal entonces que es importantísimo estos actos. ¿Cómo se concretan estos actos? Primero felicitando, la presidenta Cristina lo hizo, lo llamó a Macri y lo felicitó. Después tratándolo con la jerarquía que él tiene. Cristina no lo hizo. Cristina lo invitó a la Quinta de Olivos, le dijo venga solo, no lo recibió en la puerta. Si ustedes se fijan,
Otros presidentes lo han recibido en la puerta del presidente electo. No lo recibió en la puerta, no le contestó las preguntas, no le dio una sala para que pudiera recibir a la prensa y lo largó después a la vereda donde lo recibieron 300 periodistas. Se tuvo que volver a meter Macri adentro. Lo más grave de todos es que no les dio la información. Y la información es fundamental para el presidente electo porque es uno de los recursos económicos que va a necesitar para manejar la cuestión de su presidencia, pero fundamentalmente la cuestión económica. ¿Qué son los recursos económicos? Son los recursos que tienen valor. ¿Por qué tienen valor? Porque son recursos escasos. Hay más apetencias que posibilidades de satisfacerlas. ¿Cuáles son ellos? Son la mano de obra, son los materiales, son los equipos, es el capital. Esos son los recursos tangibles. Pero también están los recursos intangibles. El conocimiento, la información, el tiempo, y hay otro más, que mucha gente no lo tiene presente, que es la confianza. Pero la información es lo que Cristina no le dio. Ahora, ¿quién es el dueño de la información? Pero primero quiero preguntar por qué Cristina no le dio la información. Por dos razones. Primero, porque se encaprichó. ¿Por qué se encaprichó? Esto es una opinión personal, por cierto. ¿Por qué se encaprichó? Porque no tolera hacer el traspaso de poder. Y segundo, porque si da la información va a poner en evidencia el divorcio que hay entre el relato y la realidad, como le pasó a Scioli cuando le dio la información a María Eugenia Vidal y terminó aceptando que hay 15.000 millones de pesos de déficit en la provincia de Buenos Aires sin tener en cuenta el pago de los sueldos de diciembre y del medio aguinaldo de fin de año. Imagínense ustedes un gerente de una empresa privada que presenta en la asamblea de fin de año semejante información a los accionistas. ¿Cuánto tiempo duraría en su cargo? Ahora bien, ¿quién es el dueño? ¿Por qué Cristina no dio esa información? Porque se cree la dueña. ¿Quién es el dueño de la información de los actos de gobierno? ¿Es el Estado? ¿Es el gobierno? ¿Es el partido? ¿O es la persona de la presidenta que los ha generado? Mucha gente se puede confundir. Yo les voy a dar un consejo. Cuando no se vea claramente quién es el dueño de un objeto que pertenece a una configuración muy complicada, háganse solo una pregunta. ¿Quién paga eso? El dueño es el que lo paga. ¿Saben quién paga la información que Cristina no quiso dar? Esa información la paga la sociedad, la pagamos nosotros. Y cuando Cristina no la dio, perjudicó a la sociedad porque le da a Macri menos herramientas que las que podía haber tenido para llegar a asumir en mejores condiciones. Eso que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner no es un gesto de mala educación ni es un capricho. ¿Saben cómo se llama eso en mi pueblo? Se llama sabotaje. Cristina no ha hecho oposición, Cristina ha hecho resistencia. La resistencia la hace una facción que está oculta a las sombras. ¿Por qué está oculta? Porque hay alguien que se ha encaramado en un poder que no le corresponde y si actúa lo va a castigar. La oposición, en cambio, se hace a la luz del día y la oposición es un gesto constructivo porque termina en un consenso en el Congreso y es una de las variables que tiene la administración del Estado. ¿Cuál fue la actitud de Macri al respecto? Macri dijo, yo no voy a gastar energía en contestar y defenderme de estos atropellos. Yo tengo que utilizar la energía para hacer los planes para futuro. Yo lo felicito a Macri, me parece muy bien. Pero nosotros, la opinión pública, y en mi caso particular yo, que pretendo ser aprendiz de formador de opinión, tengo obligación de denunciar esto, porque si la opinión pública no actúa,
esta gente puede hacer lo que tiene ganas. Ayer la Nata ha terminado su programa de 4 años, donde ha demostrado al país el valor de la opinión pública. De manera tal que cuando Macri salió de la reunión, y Alfredo Leuco lo llama por teléfono porque estaba en su programa en el aire, y le dice, presidente electo, ¿cómo le fue en la reunión con la presidenta? Y Macri le contestó, no valió la pena. Me inspiró a mí para escribir un romance que se los quiero decir a ustedes a modo de queja por lo que nuestra presidenta constitucional saliente hizo con el presidente electo. Lo pienso y lo digo, no vales la pena. Gozaste al principio de la ayuda ajena y empleaste la inercia de manera obscena tomando al Estado para hacer riqueza que engordó las arcas de tu bolsa llena. Mentiste a mansalva, falseaste la escena, cambiaste los números, variaste la cuenta, timaste a los pobres de la peor manera usando tu cargo, posición y fuerza. Trataste al Congreso de una forma aviesa, domaste a los jueces que no tienen vena, cambiaste fiscales, compraste a la prensa y así instituiste la corrupción plena. Lo grita la gente, no vales la pena, no tienes el nervio, no tienes la flema, no posees gracia, donaire, fineza, no tienes carisma, luz, inteligencia, solo tienes tosca, ruda prepotencia, carteras costosas, oro en la muñeca, audacia asignada por la ineficiencia y aires inventados de egipcia arquitecta. Cristina Fernández de Kirchner, me apena lo que pienso y digo, no vales la pena. Es palabra de honor. Voy a hablar nuevamente del tema que estuvimos abordando con el doctor González, pero desde una perspectiva más puntual, es decir, el conflicto del Sindicato de Empleados Municipales con el intendente y que estamos padeciendo sus consecuencias todos los habitantes de la ciudad de Córdoba. Y yo en un programa anterior, hace ya algún tiempo, les conté que cuando el doctor Mestre asumió como presidente en diciembre del 2011, algunos días después pasé por el Palacio 6 de Julio y le dejé en su secretaría privada una carta. En esa carta le decía que él asumía en una situación en donde el sindicato había declarado la guerra a la ciudad y por ende él, que era el intendente, iba a ser el que condujera la guerra que la ciudad con la que la ciudad tenía que enfrentarse con el sindicato. Le dije que para ganar esa guerra, que era la nuestra, era indispensable que él hiciera que su adversario no tuviera armas eficientes. Y el arma eficiente de su adversario era la posibilidad de crear el caos, de tomarnos de rehenes a los habitantes de la ciudad, impedirnos transitar, alterarnos el orden, detonar bombas, quemar cubiertas, etcétera, etcétera. No trabajar y por lo tanto no brindar los servicios por los cuales les pagamos el sueldo con los impuestos que salen de nuestros bolsillos, es decir, son nuestros empleados. Y le dije que la solución no era, por cierto, salir a pegarle palos con la policía, eso no es solución nunca. La solución era tocar el bolsillo, modificar el código de faltas, que para eso tenía y tiene mayoría en el Consejo Deliberante, introduciendo la contravención de cortar el tránsito y poner una severa multa, de la que será pasible
el responsable de la institución que convoque a esa marcha y las personas que sean identificadas en ella, es decir, las que hayan cometido el delito y el que haya promovido la comisión. Por supuesto también multar, aunque sean delitos, pero la facultad de la municipalidad es multarlas porque no puede castigar delitos, la quema de cubiertas, las bombas de estruendos, etc. Cuando el señor Daniele, cualquiera de los empleados municipales u otra institución que haga estas cosas, porque de hecho son un montón las que todos los días cortan calles y nos alteran el orden y nos impiden vivir en paz y ejercer nuestros derechos, cuando alguno de ellos vea que hay una cifra realmente importante por el cual se lo demanda y que pone en peligro su patrimonio, se terminó. Y otra cosa que debía hacer, no permitir asambleas en los lugares de trabajo, considerar la asamblea en horarios de trabajo como una huelga, y cuando hay una huelga no hay ningún derecho a cobrar por lo no trabajado. El derecho de huelga es el derecho a no ser castigado por el ejercicio legal de la huelga, pero no a cobrar las horas que no se trabajó. Pues me llamó por teléfono, como les conté, el doctor Mestre, al poco rato, y me dijo que le gustaba la idea y la iba a promover. Me puso en contacto con el presidente del bloque radical en el Consejo. Yo me iba de vacaciones, estábamos en el mes de enero ya, y volvía en 15 días, le di mi teléfono para que me llamaran y me puse a su disposición para colaborar con ellos en la elaboración de un proyecto. Nunca más me llamaron ni lo hicieron. Seguramente alguien les dijo, no, tenés que arreglar con el SUAEN, negociar, no podés hacer esto, no, te van a quemar la ciudad. Probablemente van a quemar la ciudad, o van a intentar hacerlo, saldrá la policía a impedirlo sin duda, pero yo les aseguro que en poco tiempo, cuando le toquen el bolsillo, se termine el asunto. No sé si es cierto o no es cierto, si sirve o no sirve, yo creo que sí sirve, pero si se aplica, la experiencia lo dirá. Lo cierto es que el doctor Mestre hizo lo peor que podía hacer, sentarse a negociar y usar como prenda de negociación las cuotas de poder que le sumó a las que ya tenía al Sindicato de Empleados Municipales. Esas cuotas de poder prácticamente los llevó a cogobernar. Y lo mantuvo más o menos tranquilo al doctor Mestre en estos 4 años, y el sindicato también hizo un montón de paro, pero no la cantidad que está haciendo ahora o la que había hecho en otras ocasiones cuando se enfrentó abiertamente con otros intendentes. Pues, doctor Mestre, ha llegado el momento de comprobar que eso no sirve. Y usted ahora está queriendo modificar una ordenanza imponiendo condiciones para realizar asambleas y diciéndoles que les va a descontar las horas no trabajadas cuando no lo hizo en los primeros 4 años de su primera gestión, que es cuando debió hacerlo. Ahora se enfrenta a una situación que no sabe manejar. Y le digo más, hasta tal punto usted les ha concedido el poder de cogobernar, que cuando usted presentó este proyecto, que yo no comparto, pero eso no está en discusión, este proyecto sobre la creación de un ente autárquico para la obra pública, y el sindicato le dijo que no estaba de acuerdo, usted modificó el proyecto y se los envió a ellos para que opinaran. ¿Por qué tiene que mandárselos a ellos para que opinen? Mándenoslo a todos los ciudadanos, porque ellos no tienen más derecho que el que tengo yo, usted o cualquiera de nosotros. El trabajar en la municipalidad no significa que tenga que participar de manera privilegiada en la sanción de las ordenanzas o en el manejo de las políticas municipales. El sindicato no está para eso, está para defender los derechos de los trabajadores municipales. Y esa es su misión, no para cogobernar. Y usted, doctor Mestre, los hizo cogobernar. Y ahora se le va de las manos y reacciona. Quizás sea tarde, doctor, porque usted ha sido reelegido por un número de votos no demasiado grande. No está totalmente de acuerdo. Hay más gente en Córdoba que no lo quiere a usted como intendente que los que lo han votado. No es la misma situación que usted tenía en el 2011 cuando fue elegido por primera vez. Ahí tenía lo que se llama la luna de miel de los gobernantes, que es el lapso durante el cual la ciudadanía está dispuesto a apoyarlo aún cuando tenga que pasar por cosas difíciles. Ahí era el momento, ahora lo perdió. Y es una lástima, porque no lo perdió usted, lo cual me tiene sin cuidado. Lo perdimos, causa suya, todos nosotros que nos vemos convertidos nuevamente en rehenes de nuestros empleados que trabajan para mortificarnos y arruinarnos la vida y no para darnos servicios como se supone que debe ser. Und es
Cuando estamos en el aire, Prudencio, ¿Ah, sí? cuando Mestre Hijo ganó nuevamente, le dijo a un amigo, yo voy a ser un excelente intendente porque quiero ser el futuro gobernador de Córdoba. Yo te hago este vaticinio, Prudencio. Mestre no va a ser gobernador de Córdoba porque no va a ser buen intendente si no soluciona el problema con el gremio de los empleados públicos de la Municipalidad de Córdoba que nos tienen de rehenes a todos los vecinos de esta ciudad. Ojalá sea así. Yo le deseo que tenga éxito, porque el éxito del doctor Mestre es nuestra tranquilidad, es poder vivir en paz y poder ejercer tranquilo nuestros derechos. Si a él le va mal, nos va mal a nosotros. Pero yo después de 4 años tengo serias dudas que el doctor Mestre tenga la valentía y la capacidad de enfrentar al gremio, de, respetando todos sus derechos y todas sus garantías, hacerlos cumplir con su deber. No creo. Siempre se está a tiempo, doctor Mestre. Tiene tiempo para hacerlo. Prudencio, se nos acabó el programa. Nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544.